Alabado sea Yahweh, Santos de México. Soy la hermana Fabiola. Aquí estamos con el evangelista Davis y él va a traer la palabra de hoy. Praise Yahweh, Saints of Mexico. Alabado sea Yahweh, Santos de México. It's a blessing to speak with you this morning. Es una bendición poder hablar con ustedes esta mañana. May Yahweh's blessings be upon you. Que las bendiciones de Yahweh estén sobre ustedes. And hoping you're keeping up the good fight of faith. Y que estén continuando con la buena batalla de la fe. And all the instructions that have been given unto you. Y todas las instrucciones que han sido dadas a ustedes. Of course, through Apostle Washington. Por el apóstol Washington. And those that have been set up down there in Mexico. Y aquellos que fueron puestos allá en México. So greetings to you, Minister Carlos. Bendiciones a usted, Ministro Carlos. And Brother Jonah. Y el hermano Jonás. And all the ministers down there. Y todos los ministros ahí. You know, we thank Yahweh for this day. Le damos gracias a Yahweh por ese día. You know, we serve a good God. Servimos un buen Dios. A God that's full of compassion. Un Dios que es lleno de compasión. You know, that wants the best for all of us. Que quiere lo mejor para nosotros. You know, as long as we continue to serve Him. Con tal que nosotros continuemos a servirle a Él. With our whole heart. Con todo nuestro corazón. And yes, this way takes sacrifice. Y si esta manera toma sacrificio. You know, we have to give up things. Tenemos que entregar cosas. We can't do things the way that we would want to. No podemos hacer las cosas la manera que nosotros queremos. And find ourselves pleasing Yahweh. Y encontrarlos agradando a Yahweh. You know, denying ourselves. Negándolos a nosotros. Is how we please Him. Es como lo adoramos a Él. Excuse me. Because the ways of the flesh. Porque las maneras de la carne. Are no good. No son buenas. You know, they will always cause us not to do what is called of us. Siempre nos va a causar a que no hagamos lo que ha sido llamado de nosotros. Today we're going to be reading in 1 Samuel 15. Hoy vamos a estar leyendo en 1 Samuel 15. We're going to jump down to the... We'll jump down to the 20th verse. Vamos a brincar en el versículo 20. But I'll speak about the first part of the chapter. Pero él quiere hablar de la primera parte del capítulo. You know, Samuel had given instructions to Saul. Samuel le dio instrucciones a Saúl. You know, that he was supposed to completely destroy these people. Que él tenía que completamente destruir esta gente. The Amalekites. Los Amalequías. You know, it didn't matter if it was women. No importaba si era mujer. Children. Hijos. Animals. Animales. I mean, the king. El rey. He was supposed to destroy everything. Él tenía que destruir todo. It didn't matter if they were good, if the animals were good. No importaba si los animales eran buenos. Or if the food was good. O si la comida estaba buena. And maybe there were treasures there. Y a lo mejor habían or things that they would want there. Habían cosas que querían ahí. He said, utterly destroy everything. Dijo, destruye todo. But we're going to read about Saul. Pero vamos a leer de Saúl. And how he speaks. Y cómo él habla. You know, because some of us will speak this way sometimes. Porque algunos de nosotros podemos hablar así a veces. So verse 20 says, And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of Yahweh, and have gone the way which Yahweh sent me, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. Amén. Dice el 20. Y Saúl respondió a Samuel, Antes bien, he obedecido la Dios de Yahweh, y fui a la misión que Yahweh me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y destruyó a los Amalekitas. See, whenever we read the scriptures, cuando leemos las escrituras, you know, we're supposed to find ourselves in them. Tenemos que encontrarlos en ellos. You know, the scriptures tell us about ourselves. Las escrituras nos dice de nosotros. Because Saul's instructions were to utterly destroy. Porque las instrucciones de Saúl fueron que destruyera todo. So the first thing when he saw Samuel, la primera cosa que cuando vio a Samuel, he says, I have obeyed the voice of Yahweh. Él dijo, yo obedecí la voz de Yahweh. And you know, and he had the king sitting right there next to him. Y él tuvo el rey sentándose allí al lado de él. And Samuel saw that. Y Samuel vio eso. Remember,
he was supposed to utterly destroy the Amalekites. Acuérdate, él tenía que destruir los amalequíes. So that even meant the king. Eso significaba rey también. But the king was alive. Pero el rey estaba vivo. So Samuel could see that he didn't obey the instructions. Entonces Samuel pudo ver que él no obedeció las instrucciones. But we can lie to ourselves. Pero nos podemos mentir a nosotros. You know, because I believe Saul thought he did obey the instructions. Él cree que Saúl pensó que sí obedeció las instrucciones. You know, but the proof was there that he did. Pero la prueba estaba ahí que no lo hizo. You know, because if everything had been destroyed, Si todo hubiera sido destruido, he wouldn't see the king sitting there alive. él no hubiera visto al rey sentado allí vivo. You know, so the Spirit gives us instructions. Entonces el Espíritu nos da instrucciones. And it's important that we hear the instructions. Y es importante que escuchemos las instrucciones. And we do what we're being instructed to do. Y hagamos lo que hemos sido instructados a hacer. You know, because there are things that we don't see as wrong. Hay cosas que no vemos como que si es malo. You know, because Saul probably thought he could use the king. Porque Saúl a lo mejor pensaba que podía usar el rey. Maybe he could hear what the king had to say. A lo mejor él podía escuchar lo que el rey tuvo que decir. But that wasn't important in Yahweh's eyes. Pero eso no era importante en los ojos de Yahweh. So a lot of these times we're tested Entonces muchas veces los tiempos eran testados to see if we're going to obey Yahweh. para ver si vamos a obedecer a Yahweh. But verse 21 says, "But the people took of the spoil sheep and the oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto Yahweh thy God in Gilgal." Amén. Dice el 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahweh tu Dios en Gilgal. And so you notice the first thing that Saul did. La primera cosa que Saúl hizo, He looked at put blame on other people. él puso la culpa en otra gente. See, Saul was king. Saúl era rey. The people would have obeyed what he told them to do. La gente hubiera obedecido lo que él les dijo que hicieran. But he said the people took of the spoil. Y él dijo, la gente tomó del botín. Or in other words, the people took the things that they wanted. La gente tomó las cosas que ellos querían. But those things needed to be destroyed. Pero esas cosas tenían que ser destruidas. See, so our own ways could get us to be disobedient. Entonces nuestras propias maneras os puede ser que seamos desobedientes. You know, even when we first read in this chapter, Hasta cuando primero leemos en este capítulo. you know, Saul was supposed to wait on Samuel to perform his sacrifice. Saúl tuvo que esperar en Samuel a que él haga un sacrificio. But he just jumped ahead Pero él brincó adelante and did a sacrifice before Samuel got there. y hizo un sacrificio antes que llegó Samuel. So he started off being disobedient. Entonces él empezó a ser desobediente. See, if you start off doing the wrong thing, Si empiezas a hacer la cosa incorrecta, if you're not careful, si no tienes cuidado, you'll stay on that same path, vas a quedarte en ese mismo camino and you'll still continue to do the wrong thing. y todavía vas a continuar a hacer la cosa incorrecta. You know, because sometimes you might feel pressure, A veces sientes presión and you think you want to make other people happy y tú piensas que tú quieres hacer las otras personas feliz over Yahweh. sobre Yahweh. We always have to remember Yahweh is going to take care of us. Siempre tenemos que acordarnos que Yahweh nos va a cuidar. You know, those animals didn't need to be saved Esos animales no tenían que ser salvados for food para la comida, because Yahweh was going to take care of them. porque Yahweh los iba a cuidar. That's what Saul had to understand. Eso es lo que Saúl tuvo que entender. But we're going to keep reading. Vamos a seguir leyendo. It said, "And Samuel 20 hath Yahweh as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voices of Yahweh. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." Amén. 22. Y Samuel dijo, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas,
como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. See, it's always better to do the right thing. Siempre es mejor hacer la cosa correcta. You know, more than what we think to do is better, more than what we think is right. Más que lo que pensamos que es correcto. You know, so to obey the voice of Yahweh Para obedecer la voz de Yahweh is better than anything that you can get from an animal. es más mejor que cualquier cosa que puedes agarrar de un animal. You know, I believe Saul's heart was in the right place. Él cree que el corazón de Saúl estaba en el correcto lugar, In thinking about the people. en pensando en la gente, But that's not what Yahweh was calling for. pero eso no es lo que estaba llamando Yahweh. Again, he was trying to teach Saul something. Él quería enseñarle a Saúl algo. He needed complete obedience from Yahweh. Él necesitaba completamente obediencia de Yahweh. Because if he was going to be able to lead the people, Porque si él podía guiar la gente, if any of us can help anyone, si cualquiera de nosotros puede ayudar a cualquiera de nosotros, we have to first hear the word, primero tenemos que escuchar la palabra, do what Yahweh is telling us to do. hacer lo que Yahweh nos está diciendo a nosotros que hagamos. Now we can teach others. Hoy podemos enseñar a otros. So it says obedience is better than sacrifice. Dice la obediencia es mejor que el sacrificio. So it's better to be obedient to the word Es mejor ser obediente a la palabra than show a form of love that is not right. que enseñar una forma de amor que no está correcta. You know, the Spirit will always say, husband, love your wife. El Espíritu siempre va a decir, esposo, ama a tus esposas. And with the woman, the wife reverencing the husband. Y con la esposa respetando a su marido. You know, we're always reminding of these things by the Spirit. Siempre estamos acordados de esas cosas del Espíritu. You know, because many want to sacrifice their feelings, their flesh, Porque muchos quieren sacrificar sus propios sentimientos y su carne on the way in which they want to show love toward their husband or wife. en la manera que ellos quieren enseñar amor a sus esposos o a sus esposas. And I know out of experience, Y él sabe de experiencia. whenever you lean to the flesh, Cuando tú te acuestas con la carne, the husband or the wife is never happy. el esposo y la esposa nunca están felices. Because I've been there before. Porque él estaba allí antes. And I made my wife sad. Y él hizo a su esposa triste. And she was grieved. Y ella estaba muy grave. All because I loved her according to the flesh. Solo porque él la amaba como decía la carne. And not the spirit. Y no el espíritu. It's a job for the husband to lay down his life for his family. Es el trabajo del esposo para que entregue su vida para su familia. And not to think on himself. Y no pensar en él mismo. Yeah, I've thought on myself before. Él ha pensado en él mismo antes. And when you think on yourself, Cuando tú piensas en ti mismo, you know, it caused my house to be coming up short. causó que su casa venga corta. But I thank Yahweh for the words such as this. Pero él le da gracias a él por la palabra como esta. This is written before our time. Esto es escrito antes de nuestro tiempo. So when we read it, Cuando lo leemos, we come away and we make the right choices. venimos y hacemos la decisión correcta. So everything could have been well here. Todo podía estar bien aquí. If only Saul had obeyed Yahweh. Si solo Saúl hubiera obedecido a Yahweh. And just destroyed the Amalekites. Y solo destruir a los amalequitas. So is there something in your life Algo en tu vida that the Spirit is telling you to just get rid of, que el Espíritu te está diciendo que destruyas and you don't feel like you need to? y tú no sientes como que debes, Well, you'll find yourself just like Saul here. te vas a encontrar igual a Saúl aquí. He didn't see nothing wrong with it. Él no vio nada malo con eso, But it took the man of God, Samuel, pero tomó que el hombre de Dios Samuel to show him why you made the wrong decision or choice. para enseñarle por qué tú hiciste la decisión incorrecta. Verse 23 says, "For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of Yahweh,
he hath also rejected thee from being king. Amén. Dice el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desachaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey. See, Apostle Washington was speaking earlier today. El apóstol Washington estaba hablando más temprano hoy. And, he was talking about witchcraft. Y él estaba hablando de hechicería. And how what we think witchcraft is. Y como lo que nosotros pensamos que es hechicería. Like superstition. Como. Or like ghosts. Como fantasmas. Being scared of the dark. Teniendo miedo de la oscuridad. Those things like breaking a mirror. Quebrando un espejo. Things that we think are bad luck. Las cosas que nosotros pensamos que es mala suerte. These things that, I used to do. Estas son las cosas que él hacía antes. I'd be at my house. Él estaba en su casa. And, and the lights would be turned off. Y estaban las luces apagadas. And all of a sudden I think I'm hearing voices. Y después él piensa que está escuchando voces. And, saying, who's there? Y diciendo, ¿quién está allí? But no one was there. Pero nadie estaba allí. Not a ghost. No un fantasma. Nothing like that. Nada como así. But see, when we don't do what Yahweh is calling us to do, cuando no hacemos lo que Yahweh los está llamando que hagamos, it becomes a sin. Se convierte en un pecado. And then we act like we don't know what we act like we don't know what we're supposed to do. Y después actuamos como que si no sabemos lo que tenemos que hacer. We start seeing things that aren't there. Empezamos a ver cosas que no están allí. So it's important not to be rebellious to the Spirit. Entonces es importante no ser rebelde al Espíritu. Because it's sin. Porque es pecado. It's plain and simple. Es plano y simple. It's a sin not to obey the voice of Yahweh. Es un pecado no obedecer la voz de Yahweh. And he's not asking us to do something we can't do. Y él no nos está pidiendo que hagamos algo que no podemos hacer. Sometimes it's just to love one another. A veces es solo amar unos a los otros. Yeah, sometimes it's that simple. A veces es así de simple. The instructions we receive. Las instrucciones que recibimos. But we got to mix faith with it. Pero tenemos que poner fe en eso. Because the person that is causing you to love, porque la persona que te está causando a que ames, you may not want to love. A lo mejor no quieres amar. Matter of fact, you may be angry with them. A lo mejor estés enojado con ellos. Okay, you have to think, what is the Spirit telling me to do? Tienes que pensar, ¿qué me está diciendo el Espíritu que yo haga? It didn't tell you to go ask him all kind of questions. No te preguntó a que vayas y preguntes millones de preguntas. It didn't tell you to wait to them to be nice and then you can be nice. No te pidió que tú esperes que ellos sean buenos y después para que tú seas bueno. No, it's telling you to love them. No, está diciéndote a ti que tú los amas. Yeah, it's telling us to love one another. Está diciendo a nosotros que amemos unos a los otros. And because of what Saul did, y por lo que hizo Saúl, it says Yahweh had rejected him. Dijo Yahweh lo rechazó. That's a scary thing to think about. Esa es una cosa muy miedosa para pensar. Because here Saul was chosen. Porque aquí Saúl estaba escogido to be king. Para ser rey. And that's like us. Eso es como nosotros. We're chosen to come into the faith. Somos escogidos a venir en la fe. Because Yahweh wants to use you. Porque Yahweh te quiere usar. But we decide to still do the things that we want to do. Pero todavía decidimos que queremos hacer las cosas que todavía queremos hacer. Yeah. And now we're in sin. Y hoy estamos en pecado. And the wages of sin is death. Y el peso del pecado es la muerte. If you continue in sin, si tú continúas en el pecado, you find yourself you won't have the strength it takes to recover yourself. No vas a tener las fuerzas que necesitas para recuperarte. And next thing you know, we don't see you anymore. Y después la próxima vez que sabemos, ya no te vemos. Yeah. All of a sudden, you're not a member of the church anymore. Después ya no sos un miembro de la iglesia. The saints try to call you. Los santos te quieren llamar. And now you won't answer your phone. Y hoy no contestas la llamada. All because of rebel. All because of rebelling against the Spirit.
solo por rebeliarte contra el Espíritu. And verse 24 says, And Saul said unto Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of Yahweh and thy words, because I feared the people and obeyed their voice. Amén. Dice el 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. See, we can, if you're not careful, you'll let others get you in trouble. Si tú no tienes cuidado, tú vas a dejar que otros te metan en problemas. Because he wanted to have the people happy. Porque él quiso tener a la gente feliz. He was scared to tell them the right thing to do. Él tenía miedo de decirle las cosas correctas que ellos tenían que hacer. You know, because I could imagine it. Porque él puede imaginarlo. You know, they probably saw all the sheep. A lo mejor vieron todas las ovejas. And all the oxen. Y todos los on verse 14. It says oxen. Yeah. Okay. People know. Oh, vacas. Yes. Okay. Y todas las vacas. Yeah. And they probably thought of all the clothing. Y a lo mejor pensaron en toda la ropa. And all the food. Y toda la comida. You know, that they could have. Que ellos podían tener. You know, and I know Saul probably saw that too. Y él sabe que a lo mejor Saúl también vio eso. You know, but so he didn't want to make them upset. Pero ellos no los quiso enojar a ellos. So he allowed them to hold on to those things. Entonces él permitió que agarren esas cosas. And because of that, Y por eso the people weren't blessed. la gente no eran bendecidas. You know, just like us. Solo como nosotros. If we hold on to things, Si los agarramos en las the cosas, Spirit is asking us to get rid of. el Espíritu los está pidiendo que los deshacemos de eso. We're not blessed. No somos bendecidos. You know, the Spirit was speaking of that as a curse. El Espíritu está hablando de eso como una maldición. I always remember what Apostle Washington teaches. Él siempre se acuerda de lo que el apóstol Washington enseña. He says either you're going to be a blessing Vas a ser una bendición or a curse o una maldición to your family a tu familia and those around you. y todos aquellos alrededor de ti. Yeah, we all have, it's all up to us though. Todo es para nosotros. We can either help Podemos ayudar or hurt o herir. those around us. Eso es alrededor de nosotros. But in this case, Saul wasn't a help to his people. Pero en este caso, Saúl no era una ayuda a su gente. Because he was supposed to show them how to obey Yahweh's voice. Porque él tuvo que enseñar cómo obedecer la voz de Yahweh. Instead, now he's out of the spirit. Pero él ya se salió del espíritu. You know, Yahweh is not with him anymore. Yahweh ya no está con él. And imagine to be in this world without Yahweh with you. Imagínate estar en este mundo sin Yahweh contigo. It's a terrible place. Es un lugar muy terrible. You can look around for yourself. Tú puedes ver alrededor para ti mismo. I mean, without Yahweh's protection, Sin la protección de Yahweh, it's a fear. You walk in fear. tú caminas en miedo. See, when you serve Yahweh, Cuando tú sirves a Yahweh, see, you do have fear, tienes miedo. but you know, your fear is in not pleasing Him. Tu miedo es en no agradarlo a él. See, when you don't serve Yahweh, Cuando no sirves a Yahweh, your fear of what's going to happen to you out there in the world. tú tienes miedo de lo que te va a pasar allá afuera en el mundo. So now here we're going to read about Saul, Saul begging the man of God for Yahweh to be with him. Aquí vamos a leer donde Saúl clama y le ruega al hombre de Dios para que Yahweh esté con él. We're going to read verse 25. Vamos a leer el 25. It says, Now therefore I pray thee, pardon my sin, and turn again with me, that I may worship Yahweh. Amén, dice el 25. Y vuelve conmigo para que adore a Yahweh. You know, Saul kept being disobedient. Yahweh seguía siendo desobediente. Saúl seguía siendo desobediente. So this is not the first time.
Esto no es la primera vez. If you read more of Samuel, Si tú lees más en Samuel about Saul, de Saúl, you'll see why at this time, tú vas a ver por qué en este tiempo you know, Samuel saying Yahweh is not with you anymore Samuel diciendo que Yahweh ya no está contigo because he continued to be disobedient. porque él continúa a ser desobediente One thing after another. una vez por otra. And see, with us, our grace may run out. Con nosotros nuestra gracia a lo mejor ya se gaste. Our mercy may run out. Nuestra misericordia se gaste, se puede gastar. You know, we had some members here in the church. Teníamos unos miembros aquí en la iglesia. You know, they left Se fueron and they wanted to go out into the world y querían ir al mundo and do the things they wanted to do. y hacer las cosas que ellos querían hacer, And some of them died. y algunos se murieron. So they never had an opportunity to repent. Nunca tenían esa oportunidad para arrepentirse. Never had an opportunity to come back to Yahweh. Nunca tenían esa oportunidad para regresar a Yahweh. So they died in their sins. Entonces murieron en sus pecados. So right now, Saul is realizing this. Ahorita Saúl se está dando cuenta de todo eso. You know, sometimes we have these moments in our life A veces tenemos estos momentos en nuestra vida when we realize I have what I have donde nos damos cuenta que yo tengo lo que tengo because of Yahweh. por Yahweh And without him, y sin él I can't do nothing. no podemos hacer nada. So Saul realized he needs Yahweh. Entonces Saúl se dio cuenta que él necesita a Yahweh. Now it's becoming clear to him. Hoy se está haciendo claro a él. I really didn't do what Yahweh wanted me to do. Yo no hice lo que Yahweh quería que yo hiciera. And I've been here before Yo estaba aquí antes, where I had to repent to Yahweh donde yo me tuve que arrepentir a Yahweh and say, forgive me. y decirle, perdóname. And so Saul's asking for forgiveness here. Entonces Saúl está pidiendo perdón aquí. But we're going to read what Samuel has to say. Pero vamos a leer lo que tiene que decir Samuel. Verse 26 says, And Samuel said unto Saul, I will not return with thee, for thou hast rejected the word of Yahweh, and Yahweh hath rejected thee from being king over Israel. Dice el 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Yahweh, y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. You know, so Yahweh, it's important that we serve the Most High. Es importante que sirvamos el más arriba, Because we all can be replaced. porque todos podemos ser reemplazados. You know, as you read the story of Saul, Cuando tú lees la historia de Saúl, we know that David was chosen to be king. nosotros sabemos que David fue escogido a ser rey. So Saul was eventually replaced by King David. Entonces Saúl fue reemplazado por el rey David. But that's not the way it was supposed to be set up. Pero esa no es la manera que tuvo que ser puesto. You know, Saul was supposed to be king. Saúl tuvo que ser rey. You know, the people wanted a king. La gente quería un rey. You know, and so Samuel, so he anointed Saul king. Entonces él untó a Saúl como rey. Because that's what the people, they wanted a king they could see. Pero porque querían un rey que podía ver. I mean, they had Yahweh, Tenían a Yahweh you know, reigning over them. reinando sobre ellos. But the people wanted a king they could see. Pero la gente quería un rey que ellos podían ver. So Saul rose up as king. Entonces Saúl fue levantado como rey. And Samuel told him, if you just obey the voice of Yahweh. Y Samuel le dijo, si tú solo obedeces la voz de Yahweh. You know, he wanted to be with Saul for the rest of his life. Él quiso estar con Saúl por los días restos de su vida. And so, you know, we come to the church. Entonces, si nosotros venimos a la iglesia, And the Spirit will speak to us y el Espíritu nos va a hablar a nosotros, and say, you know, Yahweh is going to be with you. y dice, Yahweh va a estar contigo, Just obey his commandments. solo obedece sus mandamientos. And the Spirit will continue to be with you. Y el Espíritu va a continuar a estar contigo. But over time, Pero pasando el tiempo, you know, the wicked one comes in and speaks to you. viene el maligno y habla contigo, And he causes some to stumble y causa que algunos se caigan, and fall. y se caigan. And some recover themselves. Y algunos se recuperan, And some never do. y algunos no.
So it's important to hear Yahweh's voice. Entonces es importante escuchar la voz de Yahweh. Because whenever I read this, Porque cuando él lee esto, I put myself in these shoes. él se pone en estos zapatos. And it should cause fear to come from you. Y debe de causar miedo que viene sobre ti. Because he said Yahweh has rejected him from being king. Porque él dice, Yahweh lo rechazó de que sea rey. In other words, he's now he's pretty much cursed now. En otras palabras, él es maldecido hoy. And there was nothing else he could do. No había nada más que él podía hacer. Sometimes things can happen in front of our eyes. A veces las cosas pueden pasar enfrente de nuestros ojos. And we can feel hopeless. Y podemos encontrarlos como que si ya no tenemos esperanza. And it's all because of a choice we made. Y es todo de una decisión que nosotros hicimos. Apostle Washington preached earlier. El apóstol Washington predicó más temprano. He said, take a look at your house. Dice, mira tu casa. Is your house is your house broken? ¿Tu casa está quebrada? It says if your house is broken, Dice, si tu casa está quebrada, it is something you did. es algo que tú hiciste. Nothing that you blame on anyone else. Nada que tú culpas en alguien más. So with Saul here Con Saúl aquí, being rejected as king, siendo rechazado como rey, it's something he did. es algo que él hizo. He tried to blame the people. Él trató de culpar a la gente. He says, I feared the people. Él dijo, yo tengo miedo a la gente. But see, you should fear Yahweh more than man. Pero tú debes de tenerle temor a Yahweh más que el hombre. Because Yahweh has the power to destroy Porque Yahweh tiene poder para destruir both the soul and the body. el alma y el cuerpo. Amén. That's why we fear him. Por eso lo tememos a él. But Saul let the people get him in trouble. Pero Saúl dejó que la gente lo metiera en problemas. He let flesh get him in trouble. Él dejó que la carne se ponga enfrente de él. But we'll read verse 27. Pero vamos a leer versículo 27. And as Samuel turned about to go away, he laid hold upon the skirt of his mantle and rent it. Amén. Dice el 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. And so Saul is getting very desperate here. Entonces Samuel, Saul. Saúl se estaba desesperando aquí. So he's just reaching for Samuel. Entonces eso lo está agarrando Samuel, Begging him, rogándole, saying, ask Yahweh to forgive me. diciendo, pide a Yahweh que me perdone. And so he reaches for his clothing, Entonces él iba a alcanzar su ropa and it rips. y se rompe. But see, that it represents something. Pero eso representa algo. It said, so verse 28, Versículo 28. and Samuel said unto him, Yahweh hath rent the kingdom of Israel from this day, and hath given it to a neighbor of thine that is better than thou. Amén. Dice el 28. Entonces Samuel le dijo, Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo he dado a un prójimo tuyo mejor que tú. And so everything is done according to Yahweh's will. Todo es hecho a lo que dice la voluntad de Yahweh. Even the ripping of the clothing Hasta rompiéndose la ropa. was to show that the kingdom was being ripped from him. Era para enseñar que el reino era rompido de él. Yeah, the kingdom was being ripped from him that day. Rent. Ripped from him that day. El reino estaba siendo roto ese día. So there was nothing he could do about it anymore. No había nada que él podía hacer. Some have lost children. Algunos han perdido hijos. We had a mother that was in this way. Teníamos una madre que estaba en esta manera. And she was told to, she needed to raise her child. Y le dijeron que ella tenía que crecer su hijo. But she used other people to raise her children for her. Pero ella usaba otra gente para que crezca su hijo para ella. So the Spirit kept reminding her over and over again. Entonces el Espíritu le estaba recordando tiempo y tiempo. You're the mother. Tú sos la madre. So raise your child. Entonces crece tu hijo. As it talks to all of us as parents. Como nos habla a todos nosotros como padres.
But her daughter was out riding riding a bike one day. Pero su hija estaba manejando una bicicleta. Forgive me if I don't know all the details of the story. Perdónenlo si él no sabe todos los detalles de la historia. But she had an accident. Pero ella tuvo un accidente. And she ended up dying. Y la niña se murió. And there was nothing that the mother could do about it. Y no había nada que la madre podía hacer. So because of her being disobedient, entonces por ella ser desobediente, she had to watch her child pass away. Ella tuvo que mirar a su hija morirse. Yeah, she had to watch her child die. Ella tuvo que mirar a su hija morirse. Only because she didn't listen to the instructions that were given to her. Porque ella no escuchó las instrucciones que fueron dadas a ella. I have children. Él tiene hijos. Sister Madeline has a child as well. Yo tengo un hijo. Some of you have children. Algunos de ustedes tienen hijos. So you can imagine what that must have felt like. Tú puedes imaginar cómo se puede sentir eso. And that mother spent the rest of her life. Y esa madre pasó el resto de sus días. Getting more serious. Estando más seria. Obeying the Spirit. Obedeciendo al Espíritu. Because she hated what had happened. Porque ella odió lo que había pasado. So now she told other mothers. Entonces hoy ella le dijo a las otras madres. Love your children. Ama a tus hijos. Because you don't want the Spirit to do something to them. Porque tú no quieres que el Espíritu haga algo a ellos. In order to cause you to become serious about this faith. Para que te cause a ti, a que te hagas serio en esta fe. So now that Saul is losing out to be king. Entonces hoy que Saúl ya está perdiendo de ser rey. Now it's all of a sudden want him to be serious. Hoy después quieren que él esté serio. But it shouldn't have taken that. Pero no debía de tomar todo eso. It shouldn't have gotten to this point. No debía de llegar a este punto. Let's read verse 29. It says, and also the strength of Israel will not lie nor repent, for he is not a man that he should repent. Amén. Dice el 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Yahweh doesn't owe us anything. Yahweh no nos merece nada. He doesn't need us. Él no nos necesita a nosotros. We need him. Lo necesitamos a él. So the Spirit is never sorry for what it has to do. Entonces el Espíritu no está culpable por lo que necesita hacer. Because see, Yahweh loves all of his children. Porque Yahweh ama a todos a sus hijos. Because it's his will that none of us should perish. Porque no es su voluntad que ninguno de nosotros se pierda. That we all just come to repent. Que todos nos arrepintamos. So that's what the Spirit was needing from Saul here. Entonces eso es lo que necesitaba el Espíritu de Saúl. To repent. Para que se arrepienta. But see, Saul right now he's just asking for any help he can from Yahweh. Pero Saúl ahorita solo está pidiendo cualquier ayuda que pueda agarrar de Yahweh. And so let's read here what he says in verse 30. Vamos a leer aquí el versículo 30. Then he said, I have sinned, yet honor me now, I pray thee, before the elders of my people, and before Israel, and turn again with me, that I may worship Yahweh thy God. Dice el 30. Y él dijo, yo he pecado, porque te rogué que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Yahweh tu Dios. Again, he sees his wrong. Él ve su malo. But it's always when something happens to us. Pero es siempre cuando algo pasa con nosotros. That's when our eyes open. Ahí es cuando se abren nuestros ojos. The Spirit always sends warning ahead of time. Aunque el Espíritu siempre manda advertencias antes del tiempo. Because we shouldn't have to lose everything. Porque no debemos de perder todo. Yahweh, he loves us. Yahweh quiere bendecir a todos nosotros. Yeah, Yahweh wants to bless all of us. Yahweh quiere bendecir a todos nosotros. But it's all going to come through being obedient. Pero todo va a ser por ser obediente. So if you want your house to be in order,
Entonces, si tú quieres que tu casa esté en orden, it's going to be through obedience. va a ser por obediencia. It's not going to be by setting up your own rules. No va a ser por poner tus propias reglas. You know, that's why I thank Yahweh for Apostle Washington. Por eso le da gracias a Yahweh por el apóstol Washington. You know, he's already laid the path. Él ya ha puesto el camino. You know, so we should come along doing the same thing. Entonces nosotros tenemos que venir y hacer la misma cosa. Because see, when you look at his house, Cuando tú ves su casa, you know, he's loving his wife. él está amando a su esposa, His wife is reverencing him. su esposa lo está respetando a él. You know, he's raising up his children in a way of holiness. Él está haciendo que sus hijos crezcan en una manera de santidad. And now they have children. Y hoy ellos tienen hijos. And now they're raising them up in holiness. Y hoy ellos lo están creciendo en la santidad. He said that's how you should serve Yahweh. Y dijo, así necesitas servir a Yahweh. He said just like how he has already set things. Solo como él ha puesto las cosas. And so you can see the blessing upon him. Entonces tú puedes ver la bendición sobre él. Yeah, does he have to suffer? Él necesita sufrir. We all have to suffer. Todos tenemos que sufrir. This is a suffering way. Esa es una manera de sufrir. Yeah, this doesn't just come without no trials or tribulations. Esto no viene sin pruebas y tribulaciones. That's what causes us to grow. Eso lo causa que crezcamos. So 31 says, 31 dice, so Samuel turned again after Saul, and Saul worshiped Yahweh. amén, dice el 31, y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Yahweh. And so we're going to read here, Saul is, he said he is sorry. Saúl dijo que se disculpó. Saying he wants to worship Yahweh. Él dijo que él quiere adorar a Yahweh. Like many, when we get in trouble. Como muchos de nosotros cuando nos regañan. You come running back to the church. Vienes corriendo a la iglesia. Saying, I'm sorry. Diciendo, perdónenme. Now I'm ready to do the right thing. Hoy estoy dispuesto a hacer la cosa correcta. Now that you've lost everything. Hoy que has perdido todo. He said, I'm ready to give up my life now. I'm ready to serve Yahweh now. Hoy estás listo para entregar tu vida, estás listo para servir a Yahweh. But see, Samuel's got to show him something here. Pero Samuel necesita enseñarle algo aquí. It says in verse 32, Then said Samuel, Bring you hither to me Agag, the king of the Amalekites. And Agag came unto him delicately. And Agag said, Surely the bitterness of death is past. And Samuel said, As thy sword hath made women childless, so shall thy mother be childless among women. And Samuel hewed Agag in pieces before Yahweh in Gilgal. Amén. Dice el 23 y 33. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino y le alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya puso la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahweh en Gilgal. So Samuel needed to show Saul. Entonces Samuel le tuvo que enseñar a Saúl. This is what you should have done yourself. Esto es lo que tú tenías que hacer tú mismo. Now this means to utterly destroy. Esto es lo que significa de destruir. And I'm sure he was shocked. Y él está seguro que él estaba sorprendido. Because we read this here. Porque nosotros leemos esto aquí. And we say, wow. Entonces dicen, wow. Samuel killed Agag right in front of Saul. Samuel mató a Agag en frente de Saúl. And we think that it seems so brutal or tough. Y pensamos que se ve tan brutal. Or harsh. O fuerte. But no, that's what Yahweh was calling for. Pero no, eso estaba llamando Yahweh. See, the king didn't serve Yahweh. El rey no servía a Yahweh. See, Yahweh wanted to get rid of all things that weren't like him. Yahweh quiso deshacerte de todas las cosas que no eran como él. That's what he was trying to teach to Saul. Eso es lo que quería enseñarle a Saúl. But Saul didn't understand that. Pero Saúl no entendió eso.
And so he allowed the people and to hold on to things. Entonces él permitió a la gente que se agarrara a las cosas. But those things are idols. Pero esas cosas son ídolos. Those things weren't of Yahweh. Esas cosas no eran de Yahweh. So the Spirit begs all of us Entonces el Espíritu los ruega a todos nosotros to get rid of all those things that aren't of Yahweh que los deshacemos de esas cosas que no son de Yahweh and utterly destroy them. y destruirlos. And we can all see here Y podemos ver aquí that Samuel utterly destroyed this king. que Samuel completamente destruyó este rey. You know, because Samuel was a servant of Yahweh. Porque Samuel era un siervo de Yahweh. And he knows that, okay, I want to please Yahweh. I want to please the Almighty One. Y él sabe, okay, yo quiero agradar a Yahweh, yo quiero agradar al más arriba. Yeah, it's not about how he feels. It's about what's pleasing to Yahweh. No es como él se siente, es como qué va a agradar a Yahweh. So we'll read the next verses. It says, Then Samuel went to Ramah, and Saul went up to his house to Gibeah of Saul. And Samuel came no more to see Saul until the day of his death. Nevertheless, Samuel mourned for Saul, and the Yahweh repented that he made Saul king over Israel. Amén. Dice el 34 y 35. Y fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Yahweh se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. So you see how bad things can get off track. ¿Tú sabes cómo las cosas se pueden derribar? That Yahweh hates that decision was made. Yahweh odia que esa decisión fue hecha. That Saul was made king over Israel. Que Saúl fue puesto rey sobre Israel. Because all he wanted was good for Saul. Porque todo lo que él quería era bueno para Saúl. But see, we have to understand Yahweh is a jealous God. Tenemos que entender que Yahweh es un Dios celoso. And he's not going to give his glory to another. Y no le va a dar su gloria a otro. So sometimes the Spirit has to make examples. Entonces a veces el Espíritu a veces necesita hacer ejemplos. To make sure others don't follow the wrong path. Para asegurarse que los otros no sigan el camino incorrecto. So when we read this story here, Entonces cuando leemos esta historia aquí, we're supposed to understand how important it is to obey Yahweh. tenemos que entender qué importante es tener que obedecer a Yahweh. Because if you want the Spirit to be with you, Porque si tú quieres que el Espíritu esté contigo and to stay with you, y que se quede contigo, it's going to come about through being obedient. va a venir por ser obediente. No other way. Ninguna otra manera. It says, to do this, you got to come in through the front door. Dice que para hacer eso necesitas venir por la puerta de enfrente. It says, because a thief and a robber, Porque un ladrón, they try to find another way in. ellos tratan de encontrar otra manera. And we want to serve Yahweh honestly Y queremos servir a Yahweh honestamente. and pure Y ser puros. and be just. Y ser justos. And then we'll find ourselves being blessed of him. Y después vamos a encontrarnos ser bendecidos de Él. And Yahweh won't have to replace you with another. Y Yahweh no te va a tener que reemplazar con otro. Because, it talks about David being a man after Yahweh's own heart. Porque habla de David siguiendo al corazón de Yahweh. And I'm sure Saul felt that about himself. Y él sabe que Saúl se sintió eso de él mismo. He probably felt highly favored. A lo mejor se sintió muy favorecido. He didn't feel worthy. Él no se sentía que valía la pena. Yeah, he didn't feel worthy. Why am I chosen to be king? Él no se sentía como, ¿por qué yo fui escogido de ser rey? You may think the same things about yourself. Tú puedes pensar las mismas cosas de ti mismo. Why did Yahweh allow me to make it to the church? Porque Yahweh me permitió a mí que yo llegue a la iglesia. How am I hearing these words of truth? Porque yo estoy escuchando estas palabras de verdad. It's because of his kindness. Es por su amabilidad. It is nothing that we've done of ourselves. No es nada que hemos hecho de nosotros mismos. Yes, nothing that we've done for ourselves. No es nada que hemos hecho de nosotros mismos. We're in this way Estamos en esta manera because he is a good God. porque Él es un Dios bueno.
Many of us weren't good people. Muchos de nosotros no éramos buenas personas. So we know that so it must be he's a good God. Entonces tiene que ser que Él es un Dios bueno. So let's serve him with our whole heart. Entonces vamos a servirlos con nuestro corazón entero. And let's be true to Yahweh. Y vamos a ser verdaderos a Yahweh. But I'm not gonna go any further. Pero no va a seguir. I believe that Yahweh has spoken this day. Él cree que Yahweh ha hablado este día. But I hope the word helps you and finds you. Pero esperamos que la palabra los ayude y los encuentre. And so let's bow our heads and pray to Yahweh. Vamos a agachar nuestras cabezas y orar a Yahweh. Oh, Heavenly Father Yahweh, Señor Padre Yahweh, we come to you in the name of Yeshua Messiah. venimos ante ti en nombre de Yeshua Mesías. Just thanking you for your word. Damos gracias por su palabra. Thanking you for the men of God Damos gracias por el hombre de Dios that continue to strive. que continúa a luchar. Yahweh, be with those saints that are in Mexico. Yahweh esté con esos santos que están en México. We ask this in Yeshua's name. Pedimos esto en nombre de Yeshua. We ask and pray. Pedimos y oramos. Amen. Amén. La paz sea con ustedes, hermanos. Los amamos muchos. Cuídense. Alabado sea Yahweh, hermano Faustino. Alabado sea Yahweh, hermana Daisy. Hermano Carlos. Hermana Erika. Ayampacula. Los amamos muchos. Bendiciones. Amén.